Y para analizar todas estas aristas, tenemos esta noche un panel de lujo. Agradezco de verdad muchísimo que estén aquí con nosotros en Canal 14. Los analistas internacionales, Lorenzo Lazo, María Cristina Rosas y también Gilberto Conde. Bienvenidas, bienvenidos para analizar pues muchísimas cuestiones de este 2026 que se ha venido con gran fuerza. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. En esta emisión. Un placer. Bueno, pues comenzando precisamente con esta cuestión de Estados Unidos a nivel de injerencismo, de un nuevo neocolonialismo que pues fue el caso tácito de Venezuela que ha puesto en entredicho el derecho internacional prácticamente pues sin una cuestión de una organización de las Naciones Unidas que pueda darle frente a una cuestión de un avasallamiento de la soberanía o de la injerencia a nivel internacional de los países. Y quisiera pues preguntarles precisamente no solamente el caso de Venezuela que nos atañe, que ya lo analizamos ampliamente en el primer segmento de esta emisión, pero también analizar el papel de este 2026 de Estados Unidos como esta potencia neocolonialista, tema de Venezuela, tema de Colombia, tema de México y todas estas aristas que se han dado con este presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el caso de Groenlandia también, y qué es lo que está pasando en este año, pues a sabiendas de que prácticamente no hay ni organización internacional, ni hay tampoco país alguno que le pueda hacer frente, pues prácticamente a un presidente que decide y hace lo que quiere, no solamente en Estados Unidos, por donde fue electo con voto popular, sino prácticamente en el mundo, y ya quedó demostrado con estos hechos en Venezuela. María Cristina, si gustas. Estupefacción, Claudia, colegas, estupefacción en el mundo por estas acciones en Venezuela. Pero la realidad es que no deberíamos de perder de vista que este año hay elecciones intermedias en noviembre en la Unión Americana y hubo un encerrón de Donald Trump hace unos días con los representantes republicanos a los que les dijo literal: tenemos que ganar porque si no yo voy a enfrentar un juicio político. Esto dice mucho del ambiente político, donde evidentemente los cálculos de Trump no son solo al exterior, sino también a la correlación interna de fuerzas. Por otro lado, a mí me parece que Trump está mostrando un interés en que el continente americano sea su base de operaciones para proyectar su poder en las relaciones internacionales. Desde su primera administración, él había planteado una reafirmación de la política exterior hacia la región, y en esta segunda administración ha sido particularmente agresivo. Quiere que Canadá sea el Estado 51, quiere que Panamá facilite el tránsito de buques por el canal o, en dado caso, si Panamá no quiere, que se le devuelva el canal a Estados Unidos. Quiere, por supuesto, Groenlandia, es una de las noticias de la semana que ha estado pululando en el ambiente. Groenlandia es un país de América del Norte, a pesar de que es tutelado por Dinamarca. Y hay otras acciones que no podemos dejar de lado, por ejemplo, cómo trabajó con Javier Milei en la reestructuración de la deuda argentina, de manera que le prestó Trump, el Tesoro estadounidense, dinero a Milei para que Milei finalmente liquidara la deuda que Argentina tiene con China y de esta manera ahora le deba a Estados Unidos. Entonces vemos muchas acciones de reafirmación de la hegemonía de Estados Unidos en el continente americano, pero la lectura es decirle al mundo: esta es mi base de operaciones, desde aquí voy proyectando mis intereses al resto del mundo, y al resto del mundo también ha hecho acciones punitivas, lo de Nigeria, lo de Siria, las amenazas contra Irán. Entonces tenemos un menú sumamente agresivo, pero de nuevo la base de operaciones es el continente americano. Lorenzo, ¿cómo nos quedamos con este análisis precisamente de Estados Unidos en este contexto, Lorenzo? Pues primero que nada, yo no puedo estar más de acuerdo con María Cristina. Estamos en una situación en donde la era del poder suave y de la negociación como elemento de solución de relaciones multilaterales está en entredicho. Espero que no sea terminada, pero está en entredicho. Es decir, la Organización de Naciones Unidas, creada hace 80 años, casi 81, para preservar la paz y ser un mecanismo de solución de controversias, hoy no tiene la suficiente capacidad ni para estar protagonizando el debate internacional. Segundo caso, el hecho de lo que menciona María Cristina es muy importante. Estados Unidos había tenido una política hemisférica de poder suave.
había financiamiento a grupos de investigación, académicos, de alternancia política, de investigación de temas de pluralidad, de desarrollo económico en una estructura de economía de mercado abierta y competitiva, evidentemente capitalista, y vemos hoy que Trump en sus primeros meses desmantela toda esa estructura de poder interno, de poder suave, y empieza a ejercer de viva voz la política exterior de los Estados Unidos de poder autoritario, con un secretario de Estado, un secretario de Defensa de relativa inmadurez en el cargo y quizá de demasiada sumisión a las formas de pensar impetuosas del presidente Trump, y en el caso de yo lo identifico, y no sé, María Cristina, ¿cómo lo ves tú?, como un pago de deuda política a Marco Rubio, de decir, claro, aquí está la negociación que habíamos tenido para que tú tengas esta relación de recomposición de los autoritarismos antidemocráticos centralizados de Latinoamérica. Cuba, Nicaragua, ahora Honduras ya también aparece en el escenario, y por supuesto el caso de Venezuela. Estamos hablando precisamente también de que pues el vicepresidente de Estados Unidos ya también queda un poco de lado, ¿no? Y Marco Rubio empieza a tener pues un gran protagonismo ahora que ya también está diciendo, sería muy bien que fuera presidente también Marco Rubio en este tema de la descomposición o recomposición de las cuestiones de Venezuela. Y más allá de estas cuestiones políticas, por supuesto que sabemos que también hay muchos frentes de batalla abiertos en el mundo en los que también tiene que ver Estados Unidos, Gilberto, como las cuestiones de las guerras, en donde se ha metido como un gran solucionador, por lo cual también quería el Premio Nobel de la Paz, según él diciendo que ha hecho la solución de 7 guerras, bueno, algunas de ellas que incluso pues ni siquiera fueron fin de conflictos, sino negociaciones que incluso ya regresaron también a la cuestión belicista, ¿no? Pero ¿cómo podemos darle también esta cuestión de el análisis de un Estados Unidos que continúa con esta preponderancia del papel de ser como el faro de la democracia, de ser el país solucionador, ¿no?, de manos de Donald Trump, en donde se intrometen las negociaciones que hace Estados Unidos entre Rusia y Ucrania, pues prácticamente dejando totalmente de lado a Naciones Unidas, dejando de lado a la Unión Europea, dejando de lado a la OTAN y negociando él directamente un plan de 20 puntos entre Rusia y Ucrania. Y eso, bueno, es uno de tantos conflictos que ahorita iremos analizando. Sí, me parece que, bueno, de entrada estoy de acuerdo con lo que ya decían Cristina y Lorenzo, que me parece que es muy importante. Sin embargo, esta cuestión que mencionas de las guerras es fundamental. Estados Unidos se encuentra ante una situación, una reedición de algo que vimos hace un poco más de 100 años, cuando se encontraba el mundo en vísperas de la Primera Guerra Mundial, en la que Gran Bretaña sentía que iba perdiendo la predominancia económica, política y militar, sin haberla perdido del todo, pero sentía que iba mermándose esa posición hegemónica que tenía en el mundo y en el mundo europeo. Ahora Estados Unidos parece que se está enfrentando a una situación similar y está teniendo respuestas similares a las que tuvo Gran Bretaña en aquellos momentos y que anunciaban un declive de Gran Bretaña. No solamente que ya había iniciado, sino que se pronunciaría en las décadas posteriores y terminaría pues con una Gran Bretaña completamente reducida a un plano muy secundario en la política y en la economía mundial. Entonces nos encontramos ante un Estados Unidos que se da cuenta que está perdiendo en términos de productividad frente a China, en términos de competitividad, en los mercados mundiales, y está queriendo recuperar esos mercados a la mala. Está intentando hacer todo por controlar el mercado latinoamericano, y lo que está ocurriendo en Venezuela es muy ilustrativo de esto. Convertir a Venezuela en un protectorado, como los protectorados que tenía Gran Bretaña en la época que estoy mencionando, claro. En esos protectorados que no solamente estaban bajo la supuesta protección de la potencia imperial, sino que además estaban obligados a comerciar, les gustara o no,
principal y primordialmente con la metrópolis. En aquella época Londres, Gran Bretaña. Ahora se le impone a Venezuela por la fuerza, con bombardeos y con el secuestro de su presidente, nos guste, no nos guste, pero está imponiéndole una condición de protectorado donde se le obliga a comerciar primordialmente con Estados Unidos, excluir a otros socios y todos los recursos producto del comercio venezolano van a ser depositados en una cuenta bajo control estadounidense para desde ahí decidir qué se compra y qué no se compra y a quién se le compra y evidentemente a quien se le debe comprar es Estados Unidos. Es muy similar a esos protectorados. Entonces, la otra similitud con aquella época que estoy comparando es justamente un camino sumamente peligroso en el que la potencia imperialista en declive quiere a la mala obligar a la potencia imperialista en ascenso a sacarla del mercado y esta otra no se deja y lleva a la Primera Guerra Mundial entre un bloque dirigido por Gran Bretaña y por otro lado un bloque dirigido por Alemania mucho antes de la existencia de los nazis. Entonces estamos ahorita en un momento muy peligroso precisamente en lo que dices de las guerras, que podría llevarnos a una situación terrible porque la capacidad destructiva de las grandes potencias mundiales es mucho mayor a la que se tenía hace 100 años. Ahora que justo mencionas las cuestiones comerciales, Gilberto, pues también quisiera inevitablemente poner sobre la mesa que este 2026 tenemos pues una cita muy importante en cuanto a nivel comercial en América del Norte. Hablamos de pues la revisión del acuerdo comercial, el TEMEC, México, Estados Unidos y Canadá, bajo este escenario que precisamente mencionas de potencia imperialista preponderante y ya pues con un descarado objetivo petrolero, energético de Estados Unidos en la región, pues avasallador, intimidatorio en el caso que intentó hacer con Colombia estas últimas fechas, también las relaciones que ha tenido con México y con la presidenta Claudia Sheinbaum, que por supuesto nosotros hemos marcado también una línea bastante especial en lo que significa el respeto a la soberanía con las cuestiones de la cooperación, pero sin sumisión y sin subordinación. Y bajo este escenario les quiero preguntar cómo se vislumbra la renegociación y la revisión de este acuerdo comercial, pues que sí o sí finalmente marca la ruta comercial que tenemos en América del Norte como la región más dinámica del mundo, ¿no? Abro el panel para pues las participaciones. Se ve muy complicado porque de entrada en esta transición hegemónica de la que hablaba Gilberto, Estados Unidos ve a la región, en general al continente, como su base de operaciones. Ahora, América del Norte no le gusta a Trump como se configuró desde el Telecán. Por eso él afirmaba que el Telecán era el peor tratado comercial de la historia y negoció el TEMEC con México y Canadá, que en aquel entonces, estamos hablando de 2019-2020, México y Canadá acordaron trabajar juntos para de alguna manera enfrentar las presiones de Trump y finalmente quedó un tratado trilateral. Hoy no estamos en ese escenario. Hoy Trump dice que él quiere tratados bilaterales. Quiere uno con México, quiere otro con Canadá, y entonces esto prácticamente estaría disolviendo la relación México-Canadá. Esta potencial alianza que hubiéramos necesitado desesperadamente con Canadá, me parece que no se va a dar. Aparte de que hay muchos contenciosos. China. Efectivamente, México le ha aplicado aranceles altísimos a China, a países asiáticos, Corea del Sur también está incluido, precisamente por las presiones de Donald Trump, que dice que bueno, China hace trampa y usa México para ingresar productos a América del Norte, cuando se supone que en América del Norte se debe privilegiar fundamentalmente a los estadounidenses. Hay una reconfiguración económica también en la región de América del Norte. Estados Unidos pues pretende que muchas empresas que operaban fuera de Estados Unidos vuelvan, ¿sí? Y de esta manera generar empleos. Pero ya estamos viendo algunos estragos de estas decisiones. Ya vemos que hay malestar en Estados Unidos por el precio de los productos, porque si todo se va a hacer internamente y se va a tratar de prescindir de la economía global, lo cual es complicadísimo,
y francamente pensamos que no. Entonces, esto va a tener un impacto en el bolsillo de los estadounidenses. Pero bueno, mientras tanto tenemos una negociación comercial contaminada por los aranceles del señor Trump, más aparte la agenda bilateral México-Estados Unidos, que de suyo es complicadísima. Involucra fronteras, involucra migración, involucra seguridad y agréguenle, por favor, el acuerdo de aguas de 1944, donde Donald Trump dice que ni el agua le pagamos. Entonces, es un escenario terrible el que estamos enfrentando. Sí, y por supuesto también ahí la cuestión del tráfico, el tema del combate a las drogas, el fentanilo y también la cuestión de las armas, en donde hay también procesos legales en curso, ¿no? Y estas cuestiones también de pues la denuncia que han reconocido Estados Unidos de que pues prácticamente Estados Unidos ha llegado gran porcentaje de las armas a nuestro país. Las cuestiones de seguridad sin duda son muchísimo, muy importantes en este escenario, pero ¿cómo se va a vislumbrar esto que pues finalmente va a regir la cuestión comercial y económica? Lorenzo, ¿cómo vemos este panorama? Mira, definitivamente México, en este escenario, nuevo escenario de comercio mundial, la Organización Mundial de Comercio está limitada, afectada e ignorada por la política económica de Donald Trump. Wow. Es un hombre que descubrió que existen las tarifas o los aranceles y equivocadamente piensa que es el país importador el que paga el sobreprecio del arancel, que finalmente es un impuesto para el consumidor en último sentido. Y esto en Estados Unidos hoy está ha habido grandes repercutiendo. afectaciones. Está a la repercutiendo ciudadanía. en el bolsillo del Claro, estadounidense, claro. al grado tal de que ya se están dando reembolsos de cierto tipo a ciertas familias y economías domésticas con la idea de compensar este proceso. Los más radicales, teóricos, económicos de la Escuela de Chicago monetarista fueron los que determinaron que una economía proteccionista, una economía basada en subsidios, en tarifas, en aranceles, era una economía que estaba distorsionando los mercados y que iba a redundar negativamente en la capacidad de consumo del ciudadano, en el nivel de crecimiento de la economía y en la ventaja competitiva de esa economía con el resto del mundo. Entonces, estamos viendo una especie de replanteamiento. Aquí Claudio nos dice la Primera Guerra Mundial. Yo estoy viendo los años 50 y 60 económicos de este proteccionismo económico. Ahora, se habla en México con mucho entusiasmo, ojalá lo tengan y optimismo, yo lo dudo, de que se vaya a tener un tratado trilateral. Yo estoy en condiciones de pensar y en información que sí la forma de negociar de Donald Trump es de uno a uno y de poder a débil. Siempre. Entonces, no acepta ningún tipo de organismo múltiple que se le presente, no acepta ningún tipo de sindicato, no acepta ningún tipo de organización internacional que le limite el poder, no va a aceptar a dos países vecinos que le impongan condiciones. Y México, lamentablemente, durante el periodo de vigencia del Telecán y del TEMEC, desperdició la gran oportunidad de vincularse directamente con Canadá y establecer entonces sí un contrapeso económico, político, regional que nos diera hoy, en términos de negociación, una ventaja. En palabras de Trump, no tenemos cartas. ¿Sí? Como le dijo al presidente Zelensky, lo que tenemos es la posibilidad de que los empresarios extranjeros, norteamericanos que invierten en México, defiendan las oportunidades de relación costo-beneficio que da la economía de México a la producción, comercialización y exportación de sus productos fuera del escenario norteamericano. Bueno, entonces prácticamente es lo que están vislumbrando es que sería el fin del TEMEC y acuerdos bilaterales entre Quizá Estados por Unidos consumo popular y para vestirlo de alguna manera van a decir que sí es, ¿me explico? Pero en este sentido, México va a tener que saber decir de varias maneras cómo decir sí. Okay. A el grado de integración nacional, a los derechos de repatriación de capitales por utilidades, en fin, a todas estas cosas y a las condiciones que pongan en términos laborales y en términos de esta sensación que tiene Trump de que todo centavo estadounidense que salga del país es un daño a su economía. Y eso, perdón, explica en una parte, no del todo, el problema con las sustancias tóxicas y adictivas. Y ahora, precisamente, también, pues, no solamente está la reconfiguración de este acuerdo en América del Norte, sino también tenemos en América Latina varias cuestiones en donde ya lo veníamos viendo desde el 2025, el tema de las elecciones en Honduras, el tema de las elecciones en Chile. Se vienen este año elecciones también en Costa Rica, importante también en Colombia y también, por supuesto, en el gigante latinoamericano en Brasil. Viene también la ola naranja de Jair Bolsonaro
Bolsonaro, estas cuestiones de la ultraderecha que se estarían posicionando también con el apoyo finalmente del presidente Trump y con la injerencia pues descarada y deliberada, como hemos visto en el proceso electoral en Honduras, a favor de su candidato, ¿no? Entonces, ¿cómo se vislumbra precisamente este año sabiendo que pues América del Norte también tiene un proceso y por supuesto América Central, América del Sur, respecto a estos avances de esas corrientes progresistas que se encuentran con estas nuevas olas conservadoras, ultraconservadoras, y no solamente eso, sino hasta yo diría, pues trompistas, ¿no? Como en el caso de Javier Milei, como en el caso de lo que ayudó a las elecciones en septiembre pasado, a las legislativas, como ayudó precisamente a Andrés Fura en Honduras, como ya también tiene pues grandes lazos en Ecuador con el presidente Daniel Noboa. ¿Cómo se vislumbra entonces Colombia y cómo se vislumbra Brasil ahora en este contexto, ¿no? Y por supuesto que nos vamos también a la otra parte del mundo. ¿Cómo vamos viendo precisamente este avance de la ola trompista en esta coyuntura? Bueno, a mí me parece que Trump viene con una intención avasalladora sobre México, sobre el mundo, sobre América Latina, por supuesto, como ya se mencionaba, hay una intención de convertir a América Latina en el patio trasero de Estados Unidos. Esta intención la estás realizando con un avasallamiento en diferentes frentes que empezó con la expulsión de migrantes latinoamericanos de Estados Unidos, que se continuó con la imposición de aranceles a los productos provenientes de todo el mundo, que México logró negociar, pero es una cuestión temporal, por lo que ya se mencionaba acerca de las negociaciones de este año, y un avasallamiento que incluye la amenaza. Esta amenaza, lo que hicieron en Venezuela, es también una amenaza para México, para Colombia, para Cuba, para Brasil, para todo el continente, de que si no nos doblegamos, si no nos sometemos a la voluntad imperial de Estados Unidos, nos van a avasallar en todos los frentes, incluido el bélico. Entonces, bueno, hay quienes dentro de la administración estadounidense, como Stephen Miller, planteaban desde hace muchos años, lo que querían era que hubiera ataques sobre México. Y la administración Trump decidió hacer a un lado ese deseo de este individuo que tiene tanta influencia sobre el presidente Trump y atacar primero o sobre todo a Venezuela. Pero la amenaza está ahí y es una amenaza muy riesgosa sobre todo para México o para los países latinoamericanos, pero es muy riesgosa también para Estados Unidos y sin embargo es una carta que van a seguir manejando y que la van a utilizar en función del tratado comercial. Ahora, Brasil, que es un país que a diferencia de México sí tomó una postura de desarrollo económico independiente, de diversificación de mercados, ellos tienen aproximadamente el doble del comercio internacional con China de lo que tienen con Estados Unidos. Y también tiene un comercio internacional importante con Europa. Ahora firmaron un acuerdo comercial sumamente importante que tendería a potenciar eso. Sin embargo, Trump, conociéndolo, podemos esperar que vaya a tener una actitud a un plazo relativamente mediano, muy agresiva contra Brasil para tratar de cambiar eso. Entonces estamos ante una situación de chantajes en muchos terrenos, desde muchas aristas, desde muchos lados, que pues, nos llevan a una situación muy, muy complicada. Además de lo que interviene en todo escenario, así sea moderadamente importante, también para confirmar esa postura de avasallamiento y de supuesta omnipotencia de Estados Unidos en el mundo, que no es real, está sobredimensionada,
pero que sí da miedo, ¿no? Y cómo vemos entonces la lucha por la hegemonía a nivel mundial con China, sabiendo que pues a diferencia de Estados Unidos, China se ha dedicado con sus planes quinquenales a hacer una real construcción de su país, de su economía y con sus planes hasta de 50 años en cuanto a la cuestión de la producción nacional y del bienestar del país, mientras que Estados Unidos se ha dedicado pues a como abrir frentes de batalla, a irlos cerrando, negociando, etcétera, hacer alianzas y ahora con estas nuevas líneas a nivel geopolítico internacional de un presidente de Estados Unidos que no se había visto una forma de gobernar anteriormente, fuera republicano, fuera demócrata. Lorenzo, ¿cómo vemos este entramado a nivel geopolítico por la cuestión pues del empoderamiento, básicamente, de la pelea por la dominación? Mira, Gilberto nos presenta un tema de visión histórica. Exacto. Y tenemos que reconocer que estamos en un cambio de capítulo histórico. Cambio Pero histórico. estamos, a diferencia de lo que se acordó en Yalta entre Churchill, Roosevelt y Stalin, hoy no tenemos esa calidad y esa dimensión histórica de personajes. Lo que tenemos son dos gobernantes vitalicios en Rusia y en China, que son dos sistemas políticos que nunca han tenido una arquitectura política de alternancia de poder o de representación de algo. Han tenido sistemas vitalicios de cualquier tipo. Hoy Xi Jinping y Putin están esperando que pasen los 3 años que faltan de Trump. Y van a apostar la negociación, la contención y posponer negociaciones y decisiones esos 3 años. Y Trump lo sabe. Por eso la prisa con la que él está tomando decisiones y la forma como está avasallando todo lo que se le pone como obstáculo en el camino es sorprendente. No deja de llamar la atención el hecho de que haya una especie de nuevo acuerdo global de sistema en donde el concepto de Estados Unidos sea Groenlandia a la Patagonia es América. Europa Sí. va a tener la tutela de Putin en la zona de amortiguamiento Así que es. fueron las repúblicas soviéticas de aquellos años, que es Hungría, Rumania, Letonia, Estonia, Yugoslavia en su momento toda integrada. Y en el caso de China es quizá irreversible la toma de poder en Taiwán y el control de las múltiples fronteras que tiene el Mar del Sur. A diferencia, no más quiero decir lo siguiente, son menos kilómetros que el Golfo de California. México es el único país del planeta que tiene el acceso a un mar propio sin tener que compartir fronteras. Todas las otras fronteras, el Adriático, el Mediterráneo, el Mar del Norte, etcétera, y el Mar del Sur, hoy militarizado por Japón, que está, igual que Alemania, por primera vez en 8 décadas, armándose en forma militar importante que no se tenía antecedente por los acuerdos de Segunda Guerra Mundial, vemos un discurso beligerante, una actitud gubernamental en donde la diplomacia está en segundo orden y la acción militar y la agresión verbal está en primer orden. Y este debate, en su momento se ha dicho que de la violencia verbal se pasa a la violencia física, sí hay en Europa democrática un discurso importante en Alemania, en Francia, en Gran Bretaña, en donde se les ha dicho a los ingleses, no pierdan las madres inglesas la posibilidad de tener que perder un hijo en batalla. Es decir, el nivel de vulnerabilidad que tiene, no hay antecedente que yo recuerde de un discurso europeo de líderes consistentemente desde febrero del año pasado, hablando de tema bélico y financiando ese tema bélico de manera directa en sus gobiernos. Nos quedan unos cuantos minutos precisamente para las conclusiones y quisiera pedirles pues que hiciéramos un muy breve análisis, sobre todo en las cuestiones, por ejemplo, de las guerras, Gilberto, cómo se ve en el fin de la guerra en Ucrania, en Rusia, en la Franja de Gaza y en otros conflictos que tenemos también, si nos permites esta participación así y breves comentarios también de cierre de todo este amplio panorama que enfrentamos. Bueno, me parece que la guerra en el Medio Oriente particularmente hay una decisión de Trump con Netanyahu que no sabemos exactamente desde cuándo se llegó a esa conclusión. Aparentemente desde que llegó Trump al poder ya había más o menos ese acuerdo de darle a Israel una carta blanca prácticamente, no del todo, pero casi absoluta, para realizar ataques cuando quiera
constantemente en cualquier parte del Medio Oriente. Hay lugares donde no le conviene hacerlo y por lo tanto no lo hace, a pesar de que en días pasados Trump le dijo a Netanyahu: puedes atacar Irán incluso si quieres, te vamos a apoyar. Sin embargo, tenemos pues una situación muy grave en el Medio Oriente una situación en la que Israel sigue con el genocidio en Gaza, en la Franja de Gaza. Es algo que no ha acabado. La gente de Gaza, la población palestina, no sigue sin ver una salida a este asedio absoluto al que ha sido sometida. Entonces, es una situación terrible porque también lo han utilizado como una suerte de terreno de exploración, como una muestra de lo que pueden ser las guerras del siglo XXI y una amenaza terrible para todo el planeta. María Cristina. Veo a una Rusia muy fortalecida, tan fortalecida que Giorgia Meloni, que es, digamos, con una orientación política muy similar a la de Trump, dijo que ya era tiempo de que Europa hablara con Rusia. ¿Por qué? Porque Trump se ha pasado por el arco del triunfo a Europa. Trump ha hablado con Putin, ha hablado con Zelensky, o ha sometido a Zelensky, y el 15 de agosto del año pasado se reunieron Trump y Putin y pactaron, ¿sí? Y yo creo que muchas cosas que pactaron en aquella reunión involucran, por supuesto, a Ucrania, involucran a Venezuela, el compromiso de Putin de tú haz lo que quieras en tu esfera de influencia, yo lo que quiero de Ucrania es el Donbass, quiero Crimea y quiero que no ingrese a la OTAN, y esas son mis condiciones. Entonces, creo que ya hay un pacto, ya eso está, pues, digamos, caminando, y esto se hizo sin la concurrencia de Europa. Una Europa estupefacta, una Europa fragmentada, una Europa que ha reaccionado de distintas maneras, por ejemplo, a lo de Venezuela. Hay que ver las declaraciones del Reino Unido con una condena, cuando otros gobiernos europeos como que titubearon o se quedaron en estupefacción, ¿no?, ante lo sucedido. Pero sí creo que el mundo se está configurando con una Rusia líder en Europa, con China, por supuesto, ascendiendo como gran poder, y con Estados Unidos, que al ver esta transición hegemónica se agarra de la zona en la que considera que más puede prevalecer, que es justamente el continente americano. Lorenzo. Pues mira, yo veo un escenario de muchos villanos y pocos héroes, ¿no? Entonces, el manejo como el autoritarismo ha venido desplazando la transparencia, la democracia, las alternancias en varios países de Latinoamérica y lamentablemente la salida de Maduro no es una salida que nos dé el referente de decir se está haciendo justicia con una persona que abusó del poder en exceso y que tiene las manos manchadas de sangre y represión. Por lo tanto, el hecho de que hoy Maduro esté sufriendo este tipo de enjuiciamiento, pues no deja de ser algo artificial, en mi opinión. De todas maneras, el populismo bolivariano sigue controlando Venezuela. Ahora, sí quiero hacer 3 precisiones. Históricamente, el poder tiene límites. Cuando no los respeta el gobernante, se los impone la historia. Y la historia de nuestra civilización es la historia de nuestras fronteras. Todos los episodios históricos es un cambio de frontera. Desde la antigua Grecia, desde los mongoles, México tiene su parte y veremos si es Groenlandia o no. Y tercero, y de una manera muy importante, se ha abusado de la figura y del pensamiento. ¡Son luces de bengala como en las películas! ¡Están disparando, mamá! El peligro llama a la puerta. Simón Bolívar muere en 1830. Y el Manifiesto Comunista de Marx se publica en 1848 en alemán. Esto quiere decir que no hay compatibilidad histórica entre la fórmula donde quieren encajonar histórica e ideológicamente a Simón Bolívar, y yo pues sí pediría un respeto al valor histórico de Simón Bolívar y a su no vinculación con una ideología posterior a su época y a su tiempo. Pues muchísimas gracias, Lorenzo Lazo, María Cristina Rosas y Gilberto Conde, por estas grandes perspectivas en esta mesa, en este panel de análisis de lujo. De verdad, les agradecemos muchísimo haber estado con nosotros. Gracias. Un gusto, feliz año, gracias por invitarnos. Muchísimas Igual, gracias. Gracias a ustedes y, por supuesto, gracias a todas ustedes y a todos ustedes por recibirnos en sus hogares. Les tenemos más aquí en Canal 14, así es que sigan con nosotros.
series, noticias, programas de opinión, análisis y debate.